El gobierno del presidente Joe Biden ordenó un bombardeo en Siria contra milicias iraníes, proiraníes. El ataque deja al menos 17 muertos y es el primero ordenado tras la posesión del demócrata hace 5 semanas. El Pentágono lo justificó como represalia por los ataques con cohetes contra tropas estadounidenses en Irak. Las vacunas cubanas contra el COVID-19, Soberana 2 y Abdala, comienzan la etapa de ensayos de la fase 3 la próxima semana. El gobierno cubano dice estar preparado para este reto científico y espera fabricar 110 millones de dosis de Soberana 2 y vacunar a toda su población antes de que termine el año. Continuamos con nuestra serie sobre los recicladores en América Latina y España. Hoy vamos a San Salvador, donde el reciclaje se convirtió en una oportunidad de trabajo para los jóvenes de ese país y para poder alejarse de la violencia. Según datos del Banco Mundial, la pobreza disminuyó en los últimos años en El Salvador, pero todavía los jóvenes sufren de la falta de oportunidades. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos. Al menos 17 combatientes de milicias proiraníes murieron este viernes en un bombardeo estadounidense en la provincia de Deir al-Sur, en el este de Siria. Así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en el que sería el primer ataque ordenado por el presidente Joe Biden desde su llegada al poder hace 5 semanas. La ONG anunció a través de un comunicado que todas las bajas pertenecen a la fila de las milicias iraquíes Multitud Popular y Kataib Hezbollah, respaldadas por Irán. El bombardeo de esta madrugada tuvo como objetivo posiciones de estos grupos y un cargamento de armas. El Pentágono explicó que esta acción es la respuesta a recientes ataques contra tropas estadounidenses y de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico en Irak. Por su parte, Rusia condenó el bombardeo y llamó al respeto incondicional de la soberanía e integridad territorial Siria. Previamente conversamos en Washington, D.C. con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez, quien nos dio más detalles. Veamos. Claro, y el bombardeo iba a ser aún más grande, pero fue el propio Joe Biden que dijo que no, simplemente iba a aceptar un bombardeo menor al que estaba planeado por el Pentágono. El bombardeo fue a las 2 de la mañana, hora de Siria, 6 de la tarde, hora de Washington. Se usaron 7 bombas de 500 libras cada una para bombardear edificios de estas milicias pro-iraníes y también un punto de frontera no oficial entre Irak y Siria, donde se contrabandeaban, según el Pentágono, armas y personal militar. Según el Pentágono, esto se hace en reacción a este ataque del 15 de febrero en el norte de Irak, en Erbil, al aeropuerto, donde ahí murieron un contratista filipino aliado a Estados Unidos y a la coalición de Estados Unidos en Irak, y también resultaron heridos varios estadounidenses. Según oficiales del Pentágono y fuentes de inteligencia, este ataque hecho el 15 de febrero contra las fuerzas estadounidenses en Irak fue hecho por un grupo llamado los Guardianes de la Sangre, y precisamente los ataques entonces de anoche fueron en respuesta a este ataque del 15 de febrero. Continuamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden conversó ayer jueves con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, antes de la publicación de un esperado informe de la inteligencia estadounidense sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Se espera que el documento confirme la implicación del príncipe heredero Mohammed bin Salman en el asesinato del comunicador en el consulado del reino en la ciudad turca de Estambul. En la llamada, ambos recordaron el carácter histórico de la alianza entre Riad y Washington, y Biden se comprometió a trabajar para que la relación bilateral sea lo más fuerte y transparente posible. Las vacunas cubanas contra el COVID-19 Soberana 2 y Abdala empezarán ensayos de fase 3 la próxima semana, unas pruebas clínicas que coinciden con el inicio de su fabricación, mientras la isla caribeña espera fabricar 110 millones de estas dosis de Soberana 2 y vacunar a toda su población antes de que finalice el 2021, un reto para el cual el gobierno cubano se siente preparado. Informa Luis Muñoz. La primera vacuna anti-COVID de América Latina podría llegar pronto. Cuba comenzará entre el 3 y el 8 de marzo la fase 3 de ensayos clínicos en las soluciones de Soberana 2 y Abdala, la última fase antes de su validación. Unas pruebas que serán simultáneas al inicio de la producción industrial de las vacunas.
Expertos cubanos se muestran esperanzados. Y también han demostrado la inducción de una potente respuesta inmunológica. Las vacunas cubanas están desarrolladas con la técnica de la proteína recombinante, que consiste en estimular la respuesta del sistema inmune. Científicos destacaron que no habrá límite en el número de dosis, por lo que se podrá inmunizar cada 6 meses. Cuba está trabajando en otras 2 soluciones, la Soberana 1, que ha concluido su primera fase de estudios, y Monvisa, que se aplica mediante spray nasal. Hace unos días, la isla caribeña anunció que espera empezar la vacunación masiva en su población antes de que acabe el primer trimestre. Nosotros, si todo nos sale bien, este año tenemos vacunado a toda la población cubana. El país ha controlado el avance del COVID-19 durante prácticamente toda la pandemia. Sin embargo, tras la reapertura de aeropuertos en octubre, se produjeron rebrotes que obligaron a detener la desescalada. Actualmente cuenta con cerca de 50.000 casos y más de 300 fallecidos. Cuba dedica una cuarta parte de su presupuesto a la salud, con una gran apuesta por la biotecnología, como demuestra el desarrollo de vacunas en el pasado para la meningitis B, el cáncer de pulmón y los tumores sólidos, entre otras soluciones. Brasil superó ya los 250.000 muertos por COVID-19. El gigante latinoamericano se convierte así en el segundo país en superar esta cifra después de Estados Unidos, que reúne ya 507.400 muertes por la enfermedad. La nación supera este umbral justo cuando hoy se cumple un año de haber coincidido con el primer caso de COVID-19 en medio del peor brote registrado hasta el momento en ese país. Además, el impacto de las nuevas variantes del virus más contagiosas preocupa a las autoridades. Esto en medio de una nueva ola de contagios, escasez de vacunas y también medidas de contención del gobierno de Bolsonaro, tildadas de insuficientes. Este viernes la Corte Internacional de Justicia de La Haya realiza la primera audiencia sobre la contienda entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, una disputa que lleva casi 2 siglos. El territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados representa 2/3 de la superficie de Guyana y es rico en petróleo y otros minerales. Mientras Caracas reclama su soberanía como herencia de la época colonial, Georgetown asegura que la polémica limítrofe fue saldada con un laudo de París de 1899. Federico Cuellar Varela nos entrega las claves para entender esta disputa. El Esequibo, la manzana de la discordia entre Guyana y Venezuela. El territorio de 159.000 kilómetros cuadrados corresponde a 2/3 de la superficie de Guyana. Es un área rica en petróleo, minerales y biodiversidad. Venezuela reclama su soberanía en la zona porque formó parte de la organización territorial colonial y se ampara en el uti possidetis iuris, un principio legal del derecho internacional que otorga a los estados el control de territorios que les pertenecen geográfica e históricamente. Mientras que Guyana defiende que el territorio fue adquirido por Gran Bretaña en 1814 mediante un tratado con Países Bajos. Ante la poca claridad de los límites, el explorador Robert Schomburgk, por encargo de Londres, realizó un trazado que ampliaba el control británico, una línea que se fue extendiendo en otras etapas. El primer reclamo lo hizo Venezuela en 1814, denunciando la incursión del Imperio Británico y con el apoyo de Estados Unidos, bajo la doctrina Monroe, que reclamaba una América para los americanos. Empujada por Washington, Venezuela aceptó recurrir a un arbitraje internacional que desembocó en el llamado Laudo Arbitral de París en 1899. Ese fallo fijó los límites actuales, pero Caracas no lo reconoce luego de que en 1949 se conociera documentación sobre un presunto arreglo político entre estadounidenses, británicos y el jurista ruso Friedrich Martens. El 17 de febrero de 1966, 3 meses antes de la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, tratado aún vigente que reconoce el reclamo de Venezuela y busca encontrar soluciones. Ese pacto mantuvo el statu quo, pero no resolvió la disputa, la cual se reavivó bajo la presidencia de Hugo Chávez y más aún desde 2015, cuando fueron descubiertos vastos yacimientos petrolíferos en Guyana. En 2018, Georgetown introdujo un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia que en diciembre de 2020 se declaró competente para fallar sobre la legitimidad del laudo de París. Pero Venezuela considera nulo ese laudo y no reconoce la intervención de la CIJ. Caracas insiste en su reclamo de soberanía y en enero de este año elevó las tensiones al detener a 2 barcos pesqueros guyaneses, acusándolos de navegar en aguas soberanas venezolanas. Así, la disputa, que ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia, parece lejos de resolverse en el corto plazo.
Continúan las protestas en Níger, en África Occidental, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. La Comisión Electoral del país ha declarado a Mohamed Bazoum vencedor de los comicios, pero el líder de la oposición, Issoufou Mahamadou, también se declara ganador. El gobierno culpa a la oposición de la violencia de esta semana, que deja 2 muertos y cientos de detenidos. Enfrentamientos en la capital Niamey entre las fuerzas de seguridad y los partidarios del candidato de la oposición Mahaman Usman, que se declara ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las protestas, que han dejado al menos 2 muertos, también se han desatado en la ciudad de Dosso, donde a principios de esta semana se incendió la oficina de un partido progubernamental. El gobierno culpa a Hama Amadou por los disturbios. El líder de la oposición no pudo presentarse a las elecciones presidenciales, pero apoya a Mahamat Usman. El jueves, el ministro del Interior de Níger dijo que las fuerzas de seguridad habían detenido a más de 400 personas, un grupo que incluía a políticos. Se ha detenido a varios de ellos y se está buscando el principal responsable, pero como siempre huyó. Con el telón de fondo de las protestas, unos desconocidos incendiaron varias viviendas, entre ellas la de un veterano periodista de Radio France Internacional, un ataque que el Estado atribuye a la oposición. Con la salida del presidente Issoufou Mahamadou, tras 10 años en el mandato, Níger se encuentra en medio de su primera transición de poder elegida desde la independencia. Y mientras la Comisión Electoral del país dice que la votación la ganó Mohamed Bazoum, el exministro del Interior, la oposición impugna el resultado. El régimen del señor Issoufou Mahamadou quiere confiscar sin escrúpulos la voluntad del pueblo, que se ha expresado mayoritariamente a mi favor en la segunda vuelta. Los observadores de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han dicho que las elecciones se han celebrado en condiciones libres. Junto con Naciones Unidas, la Unión Regional ha condenado la violencia y ha instado a todas las partes a dar muestras de contención. La nueva Comisión Electoral de Myanmar, designada por la Junta Militar responsable del golpe de Estado, invalidó los resultados de las elecciones legislativas celebradas el pasado noviembre, en las que obtuvo una amplia victoria la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi. Las supuestas irregularidades en las elecciones, que le dieron una victoria por mayoría absoluta al partido de Suu Kyi, con el 83% de los 476 asientos del legislativo, han sido la razón de la Junta Militar para perpetrar este golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Las protestas civiles en las calles del país en rechazo al golpe han cobrado la vida de al menos 4 personas en medio de la represión de las fuerzas de seguridad. Y seguimos con nuestra serie sobre los recicladores. Hoy vamos a San Salvador, donde el reciclaje se convirtió en una oportunidad de trabajo para jóvenes salvadoreños y así alejarse de la violencia de las pandillas. Este reportaje hace parte de la serie de publicaciones de resultado de la beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo y ejecutada con el apoyo de la Fundación Gao y Latitud R. El informe es de Claudia Chicas. Dedicarse al reciclaje para estos jóvenes que trabajan en un centro de acopio de desechos en la capital de El Salvador representa una oportunidad digna para pagar sus estudios y tener un mejor futuro de vida. Para mí sería sacar mi ingeniería y luego seguir en lo que es en lo mismo, solo que ya en diferentes formas. Y sí, mi mayor sueño es ir a conocer Colombia, ir a ver cómo es la vida del reciclador allá, que es muy diferente. Según datos del Banco Mundial, la pobreza ha ido disminuyendo en estos últimos años en El Salvador. Pero todavía los jóvenes salvadoreños sufren de la falta de oportunidades laborales y algunos caen en la violencia de las pandillas. Jóvenes como Rodrigo encuentran en el reciclaje una forma de vivir legal y alejada de esa violencia. Así como para nosotros los jóvenes es algo complicado, pero como ahí también depende de la persona de lo que anda haciendo. Así como nosotros no andamos así en cosas ilícitas, entonces no tenemos que preocuparnos si nos salen o no nos salen. Entonces si nos salen, bueno, Dios nos protege, porque Él sabe lo que andamos haciendo, es un trabajo digno. En 2020, tras 13 años de lucha, entró en vigor una ley integral de gestión de desechos sólidos. La nueva ley podría formalizar entre 3.000 y 5.000 recolectores. También abrirá un camino más en la formalidad para Rodrigo, Michelle y sus compañeros. Hasta que el informativo, buen día.